Bienvenidos. En este video abordaremos el tema de análisis de varianza, también conocido como ANOVA. Este método estadístico nos permite comparar las medias de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Cuando se comparan más de 2 grupos, una opción podría ser hacer varias pruebas por separado. Por ejemplo, comparar A contra B, A contra C y B contra C. Sin embargo, hacer muchas comparaciones aumenta el riesgo de cometer un error estadístico, es decir, encontrar una diferencia significativa solo por azar. El ANOVA resuelve este problema porque realiza una sola prueba global. En esta prueba, la hipótesis nula establece que todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alterna indica que al menos una de las medias es diferente. El ANOVA unifactorial es la forma más simple del análisis de varianza. Se utiliza cuando queremos comparar datos provenientes de más de 2 poblaciones o tratamientos. En este tipo de análisis existe un solo factor de estudio. El factor es la característica que permite diferenciar a los grupos. Por ejemplo, si comparamos diferentes tipos de materiales, el factor sería el tipo de material. Cada categoría comparada, como el material A, material B o material C, se conoce como nivel del factor. En este ejemplo se comparan varios tipos de cajas con respecto a su resistencia a la compresión, medida en libras. Cada tipo de caja representa un grupo o tratamiento diferente. El objetivo es determinar si el tipo de caja influye en la resistencia promedio a la compresión. Para ello, no vamos a comparar los grupos de 2 en 2, sino que aplicaremos una ANOVA para evaluar de forma global si existe alguna diferencia significativa entre las medias. Para iniciar el análisis necesitamos calcular la media de cada grupo y posteriormente la media general. La media general también se conoce como media grande. Esta representa el promedio de las observaciones consideradas en el experimento. En la fórmula X de IJ representa cada observación individual, donde I identifica el grupo y J identifica la réplica dentro de este grupo. En esta diapositiva se muestra el cálculo de las medias para cada tipo de caja. Primero se suman las observaciones de cada grupo y después se dividen entre el número de datos, que en este caso es 6. Así se obtiene una media para la caja 1, una media para la caja 2, una media para la caja 3 y una media para la caja 4. Posteriormente, estas 4 medias se promedian para obtener la media grande, que en este ejemplo es aproximadamente 682.5. Después de calcular las medias, se calcula la varianza muestral de cada grupo. La varianza permite medir qué tanto se dispersan los datos dentro de cada tratamiento respecto a su propia media. En el ANOVA esto es muy importante porque no solo interesa saber si las medias son diferentes, sino también qué tan variables son los datos dentro de cada grupo. La fórmula de la varianza muestral compara cada observación con la media de su grupo. Cada diferencia se eleva al cuadrado, después estas diferencias se suman y finalmente se divide entre J-1, donde J es el número de observaciones por grupo. Este procedimiento se repite para cada tratamiento o grupo evaluado. En términos simples, una varianza pequeña indica que los datos del grupo están muy cercanos a su media. En cambio, una varianza grande indica que los datos están más dispersos. En el ANOVA, estas varianzas se utilizan para estimar el error dentro de los tratamientos y posteriormente calcular el estadístico de prueba F. Aquí se muestra el cálculo de la varianza para la caja 1 y la caja 2. Para cada caja se toma el valor observado, se resta la media del grupo, se eleva al cuadrado y se suman todos los resultados. Después, esa suma se divide entre 5, porque hay 6 observaciones por grupo, y los grados de libertad dentro de cada grupo son 6 menos 1. Así se obtiene la varianza muestral de cada tipo de caja. En esta diapositiva se continúa con el mismo procedimiento, pero ahora para la caja 3 y la caja 4. De nuevo, se calcula la diferencia entre cada observación y la media de su grupo. Se eleva al cuadrado, se suman los valores y se divide entre 5. Con esto ya tenemos las varianzas muestrales de los 4 grupos, las cuales serán necesarias para calcular el error medio cuadrático. El estadístico central de la ANOVA es el valor F. Este valor se obtiene dividiendo 2 cantidades, la media cuadrática de tratamientos, también conocida como MSTR, entre el error medio cuadrático conocido como MSE.
El MSTR mide la variación entre las medias de los grupos, mientras que el MSE mide la variación dentro de los grupos. Por lo tanto, si F es grande, significa que la variación entre los grupos es mayor que la variación interna, lo que puede indicar diferencias significativas. En este ejemplo se tienen 4 grupos y 6 observaciones por grupo, así como una media grande de 682.50. Entonces, primero se calcula MSTR utilizando la diferencia entre cada media de grupo y la media grande. Después se calcula MSE promediando las varianzas muestrales de los grupos. Finalmente, para obtener F, se divide la media cuadrática de los tratamientos entre la media cuadrática del error. En este caso, vamos a tener 42.458.25 entre 1.691.95. Por lo tanto, el valor de F es 25.09. Para tomar una decisión en el ANOVA, necesitamos conocer los grados de libertad. El primer grado de libertad corresponde a la variación entre los tratamientos, es decir, el valor de I-1, donde I es el número de tratamientos o de grupos. El segundo grado de libertad corresponde al error o variación dentro de los tratamientos, es decir, I que multiplica J-1, donde J es el número de observaciones por grupo. Ahora pasamos al cálculo en RStudio. Primero se crea el objeto grupo que identifica los tratamientos o grupos que se van a comparar. Después se crea el objeto peso que contiene los datos observados. Con la función A o B se ajusta el modelo de ANOVA y con Summary se obtiene la tabla de resultados. Finalmente, con la función QF se calcula el valor crítico de F para el nivel de significancia establecido. Primero vamos a crear entonces la variable grupo. Esta variable identifica a qué tipo de caja pertenece cada observación. Vamos a tener la variable 1, 2, 3 y 4. Si la variable 1 tiene 6 observaciones, voy a escribir 6 veces 1. Si la variable 2 tiene 6 observaciones, voy a escribir 6 veces 2. Así sucesivamente para 3 y 4. Además, utilizamos la función factor porque el tipo de caja es una variable categórica, es decir, no estamos trabajando con cantidades numéricas continuas, sino con grupos o tratamientos. Después vamos a ingresar los valores de resistencia a la compresión. Por ejemplo, para el factor 1 vamos a tener 655.5, 788.3, 734.3, 721.4, 679.1 y 699.4. Sucesivamente para los factores 2, 3 y 4. Es importante que el orden de los datos coincida con el orden de los grupos. Los primeros 6 valores corresponden al tipo de caja 1, los siguientes 6 al tipo 2, después los del tipo 3 y finalmente los del tipo 4. Ahora aplicamos el ANOVA con la función AV. La expresión peso-grupo significa que queremos analizar si la resistencia a la compresión cambia en función del tipo de caja. Al ejecutar este comando, RStudio genera la tabla de ANOVA. En esta tabla debemos identificar principalmente el valor de F calculada y el valor de significancia. Finalmente, calculamos el valor crítico de F. Aquí, 0.05 corresponde al nivel de significancia, el número 3 corresponde a los grados de libertad entre tratamientos y el número 20 corresponde a los grados de libertad dentro de los tratamientos. En este ejemplo tenemos I igual a 4 porque se comparan 4 tipos de caja. También tenemos que J es igual a 6 porque cada grupo tiene 6 observaciones. Por lo tanto, los grados de libertad entre tratamientos son 4 menos 1 igual a 3 y los grados de libertad dentro de los tratamientos son 4 que multiplica 6 menos 1 que nos dará 20. Con estos valores se obtiene una F crítica correspondiente a un alfa igual a 0.05. La regla de decisión en ANOVA es la siguiente. Si la F calculada es mayor que la F crítica, se rechaza la hipótesis nula. Si la F calculada es menor o igual que la F crítica, no se rechaza la hipótesis nula. En este ejemplo, la F calculada es igual a 25.09 y la F crítica es igual a 3.10. Como 25.09 es mayor que 3.10, se rechaza H0. Por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que al menos un tipo de caja presenta una resistencia promedio a la compresión diferente.
Con esto concluimos el tema de ANOVA unifactorial. En resumen, este análisis permite comparar 3 o más medias mediante una sola prueba estadística. Recordemos que ANOVA no nos dice directamente qué grupos son diferentes entre sí, sino que indica si al menos una media difiere de las demás. Para identificar específicamente en qué grupos existen diferencias, sería necesario aplicar una prueba posterior como Tukey. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente sesión.